En Japón se vive con mucha disciplina, en el hogar, en la escuela, en el trabajo, etc. Vivir en Japón es como vivir dentro de un ejército militar. No los culpo por querer calentarse en el crudo invierno o refrescarse en los calurosos veranos. Aunque el abuso del consumo de energía contaminante y el abuso de nuestro libre albedrío o maldad humana nos ha traído por consecuencia un gran reclamo de la naturaleza. En este país hay muchos avances científicos y tecnológicos, pero desafortunadamente no oran ni practican la ley de Dios. Se podría decir que todavía se vive en la época feudal, donde las religiones y sectas y los señores feudales, junto con políticos, ministros, reyes y señores de la guerra, igual de materialistas, gobiernan a personas convertidas en robots o muñecos, aprovechándose de su necesidad y dolor, llevándolos al cautiverio, pues todos se dedican voluntaria e involuntariamente a tener una vida materialista, ignorando al espíritu, para poder dedicarse a vivir para los nuevos dioses llamados el dinero, la carne y la ciencia materialista. Si la disciplina que se tiene aquí fuera para las cosas espirituales y para el perfeccionamiento espiritual de cada quien, otro país sería, y no habría tanta degeneración, suicidios, soledad, tristeza, racismo, enfermedad, fanatismo, idolatría, supersticiones, vicios y guerras, entre otros errores. Hay mucha ambición material y poca o nula ambición espiritual. Y las 7 naciones o 7 cabezas del dragón que gobierna al mundo e influyen en general en las demás naciones juntas son Japón, Estados Unidos, Alemania, Italia, Rusia, Francia e Inglaterra, quienes han demostrado a lo largo de su historia su orgullo y materialismo, creando juntas un reino científico cimentado sobre cadáveres y escombros, que no honra a Dios y hasta donde es señal de progreso negarlo. ¿Por qué seguir los pasos de estas naciones con un pasado de guerra y con tendencias a continuarlas? Pero al fin será el dolor, las pruebas y el juicio quienes laven, purifiquen y preparen el camino para que surja la nueva humanidad o el hombre nuevo y detengamos nuestros apresurados pasos hacia el abismo. A continuación, los dejamos con algunas preguntas y consejos. Comentario. Oye, creo que ya sentí a Dios, el amor que siento al estar en la naturaleza. Esa es la presencia del amor de Dios en las cosas materiales. Mi padre oraba mientras yo meditaba y comencé a sentir la misma sensación que siento cuando pongo mi mente en silencio, y otras en la oración. Al parecer ya en varias ocasiones sentí a Dios. Después de ver tus videos ayer y reflexionar sobre cosas que me han pasado, me di cuenta que ya muchas veces encontré y sentí a Dios sin yo darme cuenta. Pero no entiendo por qué no todos sienten a Dios de la manera en que yo sí ya lo encontré varias veces sin darme cuenta. Ahora más que nunca estoy convencido de que el tercer testamento y el libro de la vida verdadera es la verdad y estoy dispuesto a entregarme completamente a las leyes de Dios. Pero me pregunto a mí mismo por qué cuando he estado en el campo yo sí he podido contemplar el amor de Dios y el resto de personas que han estado junto conmigo no. Respuesta. Todos tenemos amnesia. La naturaleza y las lecciones espirituales nos recuerdan por breves momentos el reino espiritual del que venimos. También la oración nos transporta a éxtasis y todos tenemos la nostalgia del reino de Dios del cual venimos y a donde vamos a volver. También todos tenemos el vacío o hambre espiritual ahora más que nunca y Dios viene a llenar ese vacío con su amor. Por eso es importante difundir el mensaje del Espíritu de verdad y de consuelo en todo el mundo porque muchos esperan su mensaje, pues lo presienten. Unos se llenarán de alegría, otros de temor y otros de ira. Tal vez para algunos el despertar espiritual será lento, difícil y o doloroso. Es mejor despertar por el amor que esperar a las pruebas y dolor. Lo entiendo muy bien, pero me cuesta mucho esfuerzo poner mi mente en blanco debido a estar enfermo.
Pues en Oriente se maneja la contemplación, pero esta es inútil sin obras de caridad. En realidad, la doctrina espiritualista no te lleva a tener la mente en blanco, sino más bien nos lleva a tener la mente limpia, para que además nos llena la mente de ideas, palabras, etcétera, que llegan del más allá a través de la conciencia. Nosotros practicamos esa comunicación y no buscamos tener la mente en blanco, sino que ésta sirva al espíritu, igual que la carne, materia o cuerpo. Sí, entiendo, gracias por explicarme. Te aconsejo que cuando medites, escribe toda la información que te llegue. La meditación es poner atención a la voz de la conciencia. Tienes que aprender a distinguir la voz de la conciencia de la voz de la carne y la voz del corazón. Es la voz del pensamiento más allá de la mente. Tienes que conectarte con esa voz y obedecerla. Por eso es bueno escribir lo que te dicta hacer, y no es una voz que viene de una enfermedad mental, etc. Ya entiendo, debo escribir todo eso porque son enseñanzas de Dios. Si no sabía eso, lo haré. Gracias por avisarme. Se acaba de materializar un espíritu perturbado aquí junto a mi lado. Me parece muy surreal, pero nunca me da parálisis. ¿Se supone que debo orar para darle luz a ese espíritu ahora mismo? Pues los espíritus se manifiestan en muchas formas. Una vez estaba con mi esposa en un parque y escuchamos risas muy cerca y claras de un niño, pero alrededor no había nadie. El otro día estaba grabando un video y se escuchaba una voz respondiendo, ya entiendo, pero en japonés, y yo estaba completamente solo. Y así hay muchas manifestaciones y debemos orar y además comunicarnos con los espíritus por medio de nuestros dones. Debemos ser amigos de ellos y respetarlos y darles un buen ejemplo. Es que en el Tercer Testamento dice que debemos orar para dar luz a los espíritus desencarnados con los que nos encontremos. Eso dice Dios. No entiendo qué es dar luz. Simplemente leí eso. Los espíritus pueden ver las vibraciones que generamos. Las vibraciones son los pensamientos y sentimientos, y sí pueden verlos, igual que Dios a través de la conciencia, que es como una cámara de vigilancia que todos llevamos dentro, y por medio de la cual recibimos información, ideas, pensamientos, revelaciones, profecías, videncias, ciencia, etc. Entonces Dios y los espíritus pueden ver nuestras intenciones antes de hacer algo o cuando ya estamos haciendo una obra, sea buena o mala, y se escribe en el libro de nuestra vida. Es decir, nosotros nos hacemos cargos y deudas con nuestras faltas ante la ley de Dios que tendremos que pagar en esta vida o en la próxima. Hacer luz en los espíritus es lo que te expliqué antes, dejar que vean nuestras buenas obras y hacer oraciones sinceras por ellos. Cuando te quieras comunicar con el mundo espiritual de luz, invócalos en oración y pídeles ayuda y te guiarán cuando te conectes con ellos y con el Espíritu de Dios. Pero no te obsesiones con todo esto, para que no te trastornes el cerebro. La comunicación perfecta con Dios y su mundo espiritual de luz de espíritu a espíritu sin necesidad de intermediarios ni representantes es algo que se debe de dar de forma natural y espontánea, por medio de nuestros dones, atributos, potencias y facultades espirituales que todos tenemos. Si te quieres comunicar con seres turbados y recibir sus influencias, pues haz todo lo contrario de lo que te dije antes. Si te molestan, es porque no haces méritos para ganarte el cielo y preferimos dormir en la maldad y en la ignorancia. Nosotros no culpamos a la carne. Querer culpar a la carne por nuestra debilidad espiritual es como querer culpar a las máquinas que maneja el hombre o como querer culpar al caballo en vez de al jinete. En este camino se requiere de méritos, fe, renunciación bien entendida y obras de restitución y de regeneración. La comunicación espiritual de la que te hablo no es espiritismo. El espiritismo es posesión. La comunicación perfecta con Dios y su mundo espiritual de luz la podemos tener en cualquier fecha y hora. Por lo tanto, no necesitamos ir a templos, recintos, iglesias, ni casas de oración, etc. Entonces, para poder recibir esta comunicación, nos preparamos física, mental y espiritualmente. O sea,
limpiamos el vaso por dentro y por fuera. No decimos malas palabras, no tenemos sentimientos ni pensamientos negativos, sometemos todos nuestros pasos a la conciencia, no tomamos drogas, dejamos el culto idólatra y materialista hacia Dios, estudiamos, analizamos, discernimos y practicamos las enseñanzas espirituales, no vemos pornografía o películas gore o de miedo, no escuchamos música grosera, nos alimentamos sanamente, estamos en contacto con la naturaleza, estamos activos y descansamos correctamente, practicamos la caridad y cultivamos la virtud, etcétera, etcétera. Es importante hacer oración sentida, dejar las religiones y sectas y las ideas de hombres como sus doctrinas políticas y no usar armas ni materiales ni morales. Dejamos la religión y la política porque dividen a la humanidad espiritualmente y políticamente, y la doctrina cristiana en su continuación como doctrina espiritualista no es semilla de división. Nosotros no fomentamos de esta forma la división y no luchamos con armas que no sean de luz y de virtud. Ni siquiera tenemos pensamientos de odio o deseamos la victoria de una nación sobre otra. Es un error orar antes de ir a la guerra como hacen fanáticamente los ejércitos de las grandes potencias envanecidas y orgullosas. Tampoco nos dejamos impresionar por su ciencia y tecnología materialista. Comentario. Creo que tienen mucho los animales de nosotros o nosotros de ellos. Algunos muestran sentimientos. Respuesta. Nosotros seguimos y practicamos las revelaciones del Espíritu de verdad y de consuelo, por lo que no hacemos interpretaciones personales ni mezclamos esta doctrina cristiana o espiritualista con otros caminos. No todo es uno. ¿Quién tiene la verdad? ¿Es doctrina o religión? ¿Acaso no todos los caminos llevan a Dios? Perdón por las interrogantes, pero me gusta analizar todo, soy muy preguntona. Con respecto a tu primer comentario, nosotros nos parecemos a los animales o ellos se parecen a nosotros porque humanos y animales tienen carne y alma, pero nos diferenciamos de ellos porque nosotros tenemos además espíritu, y analizando más a fondo hasta nuestra alma es diferente a la de los animales. Tenemos expresiones de afectos similares, es verdad, como si fueran los mismos sentimientos, pero a los animales los rige una ley diferente que es la ley de la madre naturaleza. Nuestros sentimientos como humanos van más allá de lo que tiene el reino animal, pues el espíritu está además dotado de inteligencia, libre albedrío, dones, atributos, potencias y facultades espirituales que nos hacen ser la primera criatura en este mundo e hijos de Dios. Todo está en Dios y todos los caminos llevan a Dios siempre y cuando sean de amor. Comentario. Iván Marín. Pero si eres bueno para regañar a todos los que no están de acuerdo contigo, te eriges como un maestro y te falta tanta humildad. Eres lo más parecido a un falso gurú de una de tantas sectas. Respuesta. Nadie te está regañando. Ya no eres un niño. Pero es tiempo de que conozcas la verdad y nadie pretende ser un maestro. Deberías de practicar el tercer testamento en vez de demostrar tus prejuicios y fanatismo aquí. Pregunta. Buenas tardes. Una pregunta. ¿Y qué pasa con los niños que fallecen después de nacer habiendo sido tan deseados y cuidado tanto en su desarrollo? Estuviera bien, sin embargo, a las pocas horas de nacer mueren. ¿Por qué pasa eso? ¿Y de qué va ese espíritu? ¿A dónde va después de morir? Respuesta. Si su muerte es natural, o sea, si nadie con intención le cortó la vida, entonces su misión ha terminado, por muy corto el tiempo que estuvo en este mundo. Te recomiendo los siguientes temas y videos. El vuelo de los pajarillos de Quetzalcóatl, que están en nuestro canal de YouTube. Y escuchemos la siguiente parábola del Tercer Testamento. Dice, Reencarnación, una sabia lección de amor. Tomad cada quien la parte que os corresponda y oíd mi enseñanza en una parábola. Encontrase delante de Dios un espíritu lleno de luz, pureza e inocencia que dijo a su Señor, Padre, decidme cuál es mi misión, porque deseo serviros. Y el Señor con dulzura le respondió, Esperad, voy a unir en el mundo a un hombre y a una mujer, y de su unión nacerá un hijo, en el cual encarnaréis, para que siendo hijo del hombre recojáis experiencia en las pruebas del mundo, y sintáis de cerca la ternura de una madre y la caricia de un padre. Regocíjose el espíritu y esperó. Entretanto, el Señor unió un varón a una mujer con los lazos de amor, y así los envió por el camino de la vida. Un nuevo ser germinó en el seno de la mujer,
Y entonces Dios envió a aquel espíritu a encarnar en aquel cuerpo, y al noveno mes se contempló la luz del mundo. La madre sonreía de felicidad y el padre lo contemplaba con orgullo. Aquel hijo era la obra de ambos, era el fruto de su amor. La mujer se sintió fuerte y el hombre se sintió semejante en algo a su Creador, y los dos se dedicaron a cultivar aquel tierno corazón. El espíritu que animaba al hijo sonreía al contemplar la dulce mirada de su madre y la faz severa y a la vez cariñosa del padre. Pasó el tiempo y el padre, en su lucha, alejóse del nido de amor y tomando caminos torcidos, se internó hasta perderse, dejando en los zarzales jirones de su vestidura, comiendo frutos venenosos y deshojando las flores que a su paso hallaba. Al sentirse enfermo y abatido, recordó a los seres que había abandonado e intentó retornar en busca de ellos, mas las fuerzas le faltaron. Entonces, sacando fuerzas de flaqueza, arrastrándose y tropezando por el largo camino, llegó a las puertas del hogar. La esposa lo recibió en sus brazos, con lágrimas en sus ojos. El hijo estaba enfermo y agonizaba. Al contemplar el padre a su hijo agonizante, imploró a la caridad divina su alivio, mesó desesperado sus cabellos y blasfemó. Mas aquel espíritu desprendióse de su cuerpo y se fue al más allá. Los padres quedaron desolados, haciéndose mutuamente responsables de la desgracia que los afligía, él por haberse alejado, ella por no haberlo sabido retener. Cuando aquel espíritu llegó a la presencia del Creador, le dijo: Padre, ¿por qué me habéis apartado de los brazos de aquella dulce madre a quien mi ausencia ha dejado desollante y desesperada? A lo que el Señor le respondió: Esperad, aguardad, que nuevamente volveréis al mismo seno, cuando aquellos hayan reconocido sus faltas y comprendido mi ley. El hombre y la mujer continuaban unidos, solitarios, interiormente arrepentidos de sus faltas. Cuando nuevamente fueron sorprendidos por el anuncio de un nuevo hijo, Dios hizo retornar al espíritu nuevamente en aquel seno, diciéndole: Sed en aquel cuerpo que prepara para la vida, y recreaos de nuevo en aquel regazo. Los padres que daban por perdido al primogénito no sabían que habían vuelto a su seno, mas el vacío que el primer hijo dejó lo llenó el segundo. Volvió la alegría y la paz al seno de aquel hogar, volvió a sonreír la madre y a recrearse el padre. Ahora el varón temía apartarse de los suyos y procuraba rodearlos de amor, permaneciendo cerca de ellos. Pero el tiempo le hizo olvidar su pasada experiencia e, inducido por los malos amigos, cayó en el vicio y en la tentación. La mujer le reclamaba y comenzó a repudiarlo. El hogar fue convertido en un campo de batalla. Pronto el varón cayó vencido, enfermo y debilitado, mientras la mujer, dejando al hijo en la cuna, se levantaba en busca del pan para el inocente y del sustento para aquel compañero que no sabía amarla ni cuidarla. Ella sufría humillaciones y blasfemias, atravesaba por peligros y desafiaba los instintos de los hombres de mala fe, y en esa forma llevaba el pan de cada día a los labios de los suyos. Dios tuvo caridad del espíritu inocente y antes de que abriera sus ojos a la razón, volvió a llamarlo. Y cuando el espíritu fue ante su señor, le dijo lleno de dolor: Padre, nuevamente me habéis arrancado de los brazos de aquellos a quienes amo. Mirad cuán duro es mi destino. Hoy os pido me dejéis ya sea en el seno de ellos o en el vuestro por siempre. Mas no me hagáis ya caminar, estoy cansado. Cuando el varón volvió de su letargo, contempló un nuevo cuadro de dolor. La esposa lloraba sin consuelo a la cabecera del lecho donde yacía muerto el segundo hijo. Quiso el hombre arrancarse la existencia, mas la esposa lo detuvo diciéndole: No atentéis contra vuestra vida, detened vuestra mano. Mirad que nosotros mismos somos la causa de que Dios se lleve a nuestros hijos. El varón se serenó, reconociendo que había luz en aquellas palabras. Un día y otro fueron trayendo la calma a aquellos corazones que recordaban con dolor a los hijos que partieron, que habían sido la alegría de aquel hogar que después se hundió en la desolación. El espíritu preguntó entonces a su señor: Padre, ¿nuevamente vas a enviarme a la tierra? Nuevamente, le dijo el Señor, y cuantas veces sea necesario, hasta pulimentar aquellos corazones. Cuando volvió a encarnar, su cuerpo estaba enfermo, porque su madre se encontraba enferma y su padre también. Desde su lecho de dolor, aquel espíritu se elevaba al padre en demanda de alivio. Esta vez no había contemplado la luz del mundo,
No había sonrisas en los labios de sus padres, solamente llanto. La madre lloraba desde el amanecer hasta el anochecer junto a la cuna del infante, mientras el padre, arrepentido, sentía que a su corazón lo taladraba el dolor al ver que el hijo había heredado sus propias lacras. Breve fue la estancia del espíritu en aquella carne enferma. Retornando nuevamente a la presencia del Señor, volvió la soledad entre los esposos. Pero el dolor los había unido como nunca. Sus corazones se amaban y se prometieron caminar unidos hasta el fin de la jornada. El varón cumplía con sus deberes, ella cuidaba a su esposo y ambos se sanaban de sus males. Creían difícil que Dios volviera a concederles un hijo más. Y he ahí que cuando el Señor contempló que la salud corporal y espiritual florecía en aquellos seres, les envió de nuevo aquel espíritu, como un premio a la abnegación de la una y a la enmienda del otro. Y del seno de la mujer brotó un cuerpecito fragante como un capullo, que inundó de felicidad y de paz aquel hogar. El varón y la mujer postrados, llorando de dicha, dieron gracias a su Señor, mientras aquel espíritu sufrido y obediente sonreía a través del Hijo diciendo a Dios: Señor, no me apartéis más de mis padres. Hay paz en mi hogar, hay amor en sus corazones, hay calor en mi cuna, hay leche y miel en el seno de mi madre, hay pan en la mesa, y en mi padre hay caricias y en sus manos herramientas de trabajo. Bendícenos. Y el Señor con regocijo en su espíritu los bendijo y los dejó unidos en un solo cuerpo, en un solo corazón y en una sola voluntad. Pregunta: ¿por qué hay mujeres que tanto desean un hijo y hay quienes los asesinan antes de nacer? Lo considero injusto. Respuesta: las mujeres que no tienen semilla en su vientre tienen por misión tomar a los demás niños como sus propios hijos. Todos podemos servir en la obra espiritualista y hacer la caridad de muchas formas. Comentario: la paz de Dios esté con todos ustedes. México, la nueva Israel, la perla de Dios de sus ojos de nuestro gran Padre, donde nació la nueva era de luz y último para el ser viviente de este planeta. No esperen a que venga en cuerpo aparente, como lo dicen muchos. Él ya está y ha estado en espíritu desde que levantó a nuestro Maestro. Unifiquémonos a escuchar la buena nueva de los tres rayos divinos, que aún los tenemos, y amarnos y perdonarnos los unos a los otros, y humildes ante la mirada de nuestro Señor. Que la paz de Dios quede con ustedes. Respuesta: analicemos tu comentario. El pueblo de Dios, Israel espiritual, no lo representa una raza o una nación. Por lo tanto, es un error decir que México es el nuevo Israel, pues el pueblo de Dios se encuentra en todas las naciones. En México, Dios y su mundo espiritual de luz se comunicó por medio de portavoces entre 1866 a 1950, y no son tres dioses diferentes. Su rayo no son tres o muchos rayos diferentes, sino un solo rayo y tres esencias: Padre, Hijo y el Espíritu de verdad y de consuelo, con quienes nos comunicamos todo el tiempo sin importar fechas u horas determinados. Por lo tanto, nosotros no acudimos a templos, recintos, iglesias ni casas de oración, etc. Cualquier duda o comentario sobre este curso gratuito, estamos para servirte.